¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente al programa Cero. Estamos ya en el día 29 de 31, a prácticamente nada de terminar. Yo soy Paco Sanabria, esto es Proyecto Tu Siguiente Nivel. Y en este día 29 de desarrollo personal, vamos a tocar otro tema de esos importantísimos que hemos tocado a lo largo de todo el programa. Vamos a platicar de la importancia de saber poner límites y también saber decir que no. Espero que ya estés acomodado, que tengas tu café. También acuérdate que los apuntes son necesarios. Si bien se vuelve muy difícil el estarlos revisando, créeme que tenerlos por lo menos allá a la mano para algún momento que necesites te va a ayudar mucho. Es como refrescarte un poquito la mente de lo que ya sabes, solamente tienes que encontrar que ahí estaba. Y en mi caso personal me ha ayudado mucho en algunos temas también, como aterrizar algunas ideas y a veces incluso a darme el tema que necesito compartirles. El día de hoy vamos a platicar el tema como a manera de estructura para entender ¿qué son los límites? ¿Por qué es necesario que lo pongamos? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos? ¿Cuáles son las desventajas que tenemos al no poner límites? Vamos a tratar de darte un poquito de claridad, pero más que nada te voy a dar algunas cuantas herramientas para que lo pongas en práctica. Recuerda que la acción masiva imperfecta es la que te trae resultados imperfectos, pero ya sobre la marcha vas a ir acomodando. Sobre la marcha perfeccionas tanto la habilidad como los recursos. Y para no alargarnos tanto con la entrada, hay que entender qué son los límites y por qué son importantes. Los límites que tenemos que aprender a marcar como personas, o sea, cada quien en su ser individual, son esas fronteras o esas delimitaciones que le ponemos a la gente para decirle esto ya de aquí para acá ya no estoy de acuerdo, esto ya no me gusta, esto no estoy dispuesto a hacerlo, esto no me convence, pero siempre tienes que dejar una línea marcada. Y son importantes también porque es una manera de cuidarte a ti mismo, de cuidar tus recursos, tu energía, tu enfoque, tu atención. Al final es cuidado personal, físico, mental y emocional. Aunque también hay veces que pareciera arrogancia, que pareciera como soberbia, superioridad. Y esto muchas veces te lo van a señalar. Te cuento muy interesantemente, a mí hasta el día de hoy, a mis 34 años, infinidad de veces me han dicho que soy manipulador, que soy como muy arrogante a veces, que digo las cosas como si de veras. Aquí en México tienen esa frase de, dice las cosas como si de veras. Como si de veras que, como si de veras supiera, como si de veras me interesara el tema, como si de veras lo estudiara. El caso es que desde un punto externo, una persona que aprende a comunicar, a marcar límites y a decir que no, pareciera egocéntrico a veces, pareciera egoísta también. Pero viéndolo ya como a profundidad, ser egocéntrico por ese lado quiere decir que estás viendo por ti mismo primero, evidentemente así tiene que ser, tienes que ser egocéntrico al momento de tratar cosas de tu vida personal, o sea, estás hablando de ti mismo y pareces egoísta ante otros porque les quitas beneficios. Eso a la gente le incomoda y le refleja lo que ellos tal vez pudieran o deberían estar haciendo, pero que no se atreven a hacerlo. Entonces te van a poner mil etiquetas y para eso tienes que formar una mentalidad inquebrantable, que también recuerda, es parte de lo que estamos buscando en todo el programa, en todo el contenido y en todo lo que quiero hacer a través de mi marca personal. Ayudarte a construir una mente inquebrantable. Como segundo punto importante, también hay que entender cuáles son los beneficios de aprender a decir que no, de marcar límites. Si bien ya también platicamos que tiene beneficios físicos, mentales, y emocionales, hay que desglosar un poquito más allá para entender a profundidad en dónde está el beneficio que voy a tener. Primeramente, te puedo compartir de manera muy certera que te ayuda a subirte la autoestima. Una persona que no sabe marcar límites está buscando siempre quedar bien con otras personas, entonces es reflejo de una autoestima baja y el hecho de aprender a marcar límites o saber decir que no, por consecuencia te va a elevar el autoestima. Si es una persona que ya ubicaste que tienes una autoestima baja, aprender a poner límites es uno de los primeros pasos que tienes que dar, aunque sea incómodo, molesto, frustrante, aunque la sensación en el momento y posteriormente también no sea muy gustosa, tienes que aprender a hacerlo. Y no solamente por el autoestima, sino que ayuda a reducir el estrés. Date cuenta de la cantidad de energía, la atención, de todos los recursos que gastas en las cuestiones de otras personas, cómo te van drenando. En cuestión energética, cómo te van drenando, pero a nivel mental, cómo te va saturando. Yo en algún momento me di cuenta de que gastaba muchísimo tiempo, muchísima atención, muchísimo enfoque en problemas de otras personas y esto me mantenía el estrés muy alto, demasiado alto, porque a la par de todo lo que tienes que hacer en tu día a día, obligaciones, responsabilidades, proyectos, metas, todo lo que no puedes o no quieres soltar necesita de esas herramientas que estás gastando por este lado. Entonces el estrés inevitablemente va a subir. Ahora también yo sé que hay muchas personas que en este momento les pasa por la mente el estrés que tienen a nivel laboral. Eso también tienen que aprender a manejarlo, pero también es importante en un ambiente laboral aprender a marcar límites. Ahí tienes que ser más sutil. Esa es una comunicación más sutil por el ambiente que estás manejando y la posición que tienes. Pero a nivel de tu vida personal, el hecho de decir que no, de marcar límites, te ayuda a desestresarte. En el trabajo tienes que aprender a manejar el estrés. En el nivel de tu vida tienes que aprender a quitar el estrés innecesario. Y el marcar límites es pieza clave, fundamental. A nivel físico también tiene un impacto que, aunque no pareciera tan obvio para todo mundo, recuerda aquí también que el universo es
frecuencia, vibración y energía. Lo que te decía de que te quita y te drena energía, o sea que te va vaciando por ese lado. A nivel físico es donde se va reflejando, porque la gente está muy desanimada, está muy apática, no tiene energía para hacer nada, y esto es porque tus recursos internos los estás dirigiendo a cosas que no son tuyas. Para poder reflejar el beneficio en este aspecto en el nivel físico, no basta con que pongas límites una sola vez o que aprendas a decir que no una sola vez. Tienes que comenzar a volverte esa persona que la gente ya sabe, que marca los límites, que sabe expresar cuando no está de acuerdo con las cosas, cuando algo no le gusta, o sea, que sabe decir que no también. Y eso de manera progresiva se va a empezar a reflejar en el mediano y en el largo plazo. Ahora, tu energía va a estar más alta porque tu autoestima, tu enfoque, tu claridad, todo ahora sí está alineado a lo que tú quieres hacer. Entonces, en el momento que tú tengas planes, proyectos y metas, ahora sí lo vas a poder dirigir a lo que quieres hacer. Cuando ya sabes marcar límites, cuando sabes decir que no, cuando sabes utilizar tus recursos internos para tu beneficio personal, las cosas empiezan por un lado a tomar sentido, pero también a reflejar resultados. Recuerda que los seres humanos somos completamente responsables de crear nuestra realidad y en el día por ahí 25 te enseñé cómo es que se crea la realidad a partir de decidir quién eres en la quinta dimensión. Entonces hay que empezar por decidir ser una persona que sabe poner límites y que sabe decir que no. Y otro punto muy importante de los beneficios que tiene el saber marcar límites es que tus relaciones se vuelven más importantes o de más valor. El hecho de que tú te juntes con personas que saben aceptar tus límites, que saben cuando les marcas un no también, refleja que ellos tienen un trabajo interno, que no se toman las cosas personales y que saben manejarlo de la misma manera. Entonces no se lo toman personal y saben respetar tus decisiones y tus prioridades. Entonces, por consecuencia, esas personas valen mucho en tu vida, pero también date cuenta que tú tienes que ser una de esas personas, que no te tienes que ofender ni molestar cuando alguien te exprese una molestia que tenga, cuando alguien te ponga un límite, cuando alguien te diga que no quiere, que no puede o que no, nada más, también es válido. Tienes que aprender a manejarlo y a esto me refiero a que no te drene tampoco, que no te molestes, que no te incomode, que no estés buscando el justificar, el entender siquiera, solamente lo aceptas. Esto genera relaciones de alto valor porque esas personas no las encuentras en todos lados, de hecho son una minoría, que hay que estar ubicando y hay que estar buscando la manera de acercarse a ellos. Tú vuélvete una persona así, una persona que atrae, que la gente busca estar cerca de ti y para eso tienes que aportar, pero también siempre respetando límites, prioridades, objetivos, siendo claro con lo que tú quieres. Y esto va a fomentar relaciones de alto valor y también por consecuencia de respeto mutuo. Eso es algo que la gente no alcanza a entender muy bien. El respeto es necesario. A un nivel natural, el respeto se tiene que ofrecer. A un nivel ya más social, más humano, pues te lo tienes que ganar. ¿Qué estás haciendo para que yo te respete, cabrón? Pero en sí el punto es ese, que te ayuda a fortalecer y a mejorar la calidad de tus relaciones. Ahora, tercer punto importante dentro de los principales, hay que aprender a reconocer el por qué es difícil también el poner límites y el decir que no. ¿Por qué se vuelve difícil en el momento? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué me trabo? ¿Por qué sudo? ¿Por qué desde antes tengo que estar pensando lo que voy a decir y que tenga sentido y que la otra persona lo tome a bien? Ahí date cuenta, ya estás gastando recursos desde antes. Lo que tienes que hacer es aprender a sistematizar tu mente para que no tenga que hacer el análisis previo, en el momento sepa decir las cosas y no haya una incomodidad en el momento ni posterior. ¿Que cuesta llegar a ese punto? Sí, sí cuesta, por eso es trabajo personal, 24/7, siempre te lo estoy diciendo. Todo lo que aprendas aquí lo tienes que implementar y es trabajo para todos los días. ¿Quieres ser una persona con buen aura, que tenga un buen valor? Te tienes que estar trabajando y no tiene que ser un ratito ni un día a la semana. Todos los días, el trabajo constante. Ahí está la clave para los resultados. Pero ¿por qué nos cuesta tanto el decir que no, el marcar límites? ¿Por qué nos cuesta, nos molesta, nos genera ansiedad? Primeramente es por cuestiones sociales que te van programando en la vida. Tienes que aprender a quedar bien con todo el mundo. De hecho, también aquí en México es muy común que si un niño se va portando mal, no sé, con un desconocido cerca, la gente me he dado cuenta que tiende mucho a decirle, mira, se va a enojar el señor, mira, te va a regañar el señor. Desde chiquito ya te están programando a que la opinión de las otras personas tiene influencia o debe de influenciar en tu persona. Y por consecuencia tienes que estar quedando bien, tienes que estar buscando la manera de que la gente no se siente incómoda acerca de ti. O sea, tienes que ceder de alguna manera a lo que quisieran otras personas. Desde chiquito te lo van implantando, pero quédate con la idea, son programaciones sociales, desde chiquito te van programando, por eso nos cuesta por un lado. Por otro lado también es por miedo a defraudar a otras personas. Las personas generalmente se hacen expectativas generales, a veces ni siquiera de la relación, sino de lo que ellos quieren. Como yo quiero esto, entonces estoy esperando que tú
acciones o reacciones de cierta manera para que yo tenga un beneficio. Esto es porque los seres humanos por naturaleza somos egoístas. El cerebro humano está diseñado literalmente para la supervivencia, entonces siempre estamos buscando la manera de hacer más fácil la vida sin poner tanto trabajo. Esto se ha ido perdiendo a lo largo de los años. El hecho de trabajar es pieza clave también en la vida. Pero como hoy todo lo tenemos tan fácil, buscamos entonces maneras más fáciles de obtener las cosas. Y esto la gente también lo hace mucho a través de sacar beneficio de otras personas, de sus expectativas, de saber que la gente tiene miedo al rechazo, que esa es otra cosa que también nos genera una dificultad a la hora de decir que no, el ser rechazados. Y como hay gente que ya lo sabe, entonces vas a ver picarle, vas a ver por dónde. Ahí sí te podría decir, sí hay cierta manipulación porque están buscando un beneficio personal y si ya te agarraron de bajada va a ser más difícil que te suelten. Pero justo ese miedo a defraudar a las personas, a sentirnos rechazados, a sentir culpa después de decir que no, es lo que nos mantiene en esa posición de buscar darle gusto a las personas. Tenemos cierta necesidad de estar complaciendo y esto es también porque a un nivel muy primitivo en el que los seres humanos somos seres de sociedad, seres gregarios, estamos buscando que las relaciones sean sólidas, estamos buscando tener gente cerca siempre. Que de hecho también te cuento, la soledad es algo que también tienes que aprender a manejar a tu beneficio. Yo al día de hoy paso muchísimo tiempo solo. La mayor parte de mis interacciones son con ustedes a través de la pantalla, pero se los juro, mis relaciones tienen más valor que antes. Valoro más el hecho de tener personas que, aunque sea a la distancia, estén conectando con mi esencia personal. Pero el punto es ese, que la gente no sabe estar sola, entonces va a estar buscando la manera de complacer a otras personas, de mantenerla cerca de ellos, y aquí se vuelve un vaivén interminable en el que la gente está en círculos de relaciones tóxicas que no van a ningún lado, solamente se están dando satisfacciones momentáneas. Esa se vuelve una desventaja dentro de las dificultades que ya de por sí conlleva el saber decir que no. Ahora, ¿cuál es la manera correcta y efectiva para saber decir que no o saber poner límites? El punto 4. Vamos a seguirlo enumerando. Este sería el cuarto punto importante. ¿Cómo tomar acción? Ahora sí, ¿cómo se implementa? Primeramente, quédate con la firme idea de que un simple no basta y es suficiente. No necesitas dar tantas explicaciones. El detalle muchas veces al principio es que la gente las va a esperar. De hecho, también en una anécdota, recuerdo una vez que en una plática con un amigo me decía, güey, es que mi familia es como muy insistente al momento de que no contestas. O sea, en el círculo que él vivía, en su círculo cercano, y ya eso era muy común. Dice, ¿cómo lo manejas si llegas y te dicen, oye, te marqué por teléfono y no me contestaste? ¿Qué estabas haciendo? Yo recuerdo que le dije, pues nada más le diría, pues estaba ocupado. Y él me contestó, bueno, y si te sigue diciendo, pero ¿qué estabas haciendo? Estaba ocupado. Pero y si te sigue diciendo, pero ¿qué estabas haciendo? Estaba ocupado, pero ya estoy aquí. ¿Qué necesitas? Esa es una manera firme de poner límites. No hace falta que te dé explicaciones. ¿Qué quieres? Aquí estoy. Pero volvemos a lo mismo. El miedo a cómo me vayan a ver, a ser rechazado, a quedar mal ante la otra persona, a que se lo tome de mala manera. Tienes que quitarte todos esos miedos de la cabeza y eso lo vas a hacer haciéndolo. O sea, en la acción, en la implementación, obteniendo los resultados, sintiendo la incomodidad, entrando en la molestia, sintiendo la ansiedad, aguantando también tu mente. Date cuenta también que por eso la gente no lo hace, no lo continúa haciendo, porque no saben manejar esa parte. Pero te recuerdo que tú ya llevas 29 días en el programa, entonces tu mente ya debe de tener cierta calibración para lo que estamos trabajando. Ahora también, si bien es totalmente válido solamente decir que no o poner el límite de manera directa, cuando tienes una relación importante o que sí la quieres estar cuidando y que tú consideras también importante el hecho de darle un contexto, también lo puedes hacer. De hecho, yo en las relaciones importantes, más cuando son relaciones laborales, yo le doy muchísima importancia y peso al trabajo. Aprendí a manejar ese tipo de cosas. En otra anécdota, recuerdo que en algún momento una persona me decía, ¿me puedes ayudar mañana temprano? Necesito hacer esto, entonces te tendría que ver a tal hora en tal lugar. Yo recuerdo que ese día no podía, específicamente no podía, tenía cosas que hacer, pero sí recuerdo que mi respuesta fue decirle, carnal, para esa hora voy a estar ocupado porque necesito salir a hacer esto, pero dentro de estas actividades yo creo que puedo recortar esto. Dame espacio, déjame ver cómo puedo acomodar esto y te caigo a tal hora, a tal hora. No en el horario que tú me dijiste, pero sí tal vez media hora o una hora después. Si te queda, lo podemos hacer de esa manera. Es darle un contexto para decirle el por qué no puedo en el momento, porque hay una importancia más allá. Es como lo que te decía de los ambientes laborales. Tienes que aprender a manejar la situación. En mi caso personal era una relación que yo quería cuidar, por eso se da un contexto previo. Pero en un ambiente laboral, si tu jefe te está pidiendo cosas, si necesitas marcar tus
límites, tienes que buscar una manera como de darle gusto, aunque no sea por completo, pero que vea la intención de poder ayudar. Y dentro de ello, la importancia de que hay que hacer otras cosas. Esto es algo que parte de tu comunicación y te repito, es importantísimo que aprendas a comunicar. La gente no tiene ni siquiera la facilidad, mucho menos la sutileza de poder decir las cosas o estructurar lo que tiene en la cabeza y eso complica las relaciones en cualquier lugar. Pero para pronto, las mejores maneras que te puedo sugerir para decir que no, para poner límites es uno de manera concreta y dos con un breve contexto del por qué no se puede. Que sea breve, no te vayas tan allá, no des explicaciones a profundidad, no tienes que decirle a alguien, es que como tengo que hacer esto porque esta persona ya me lo había pedido y como yo ya había quedado de cierta forma, entonces no voy a poder. Ahí estás dando un chingo de contexto y la gente va a empezar a tomar ciertas libertades sobre ti porque eso se transmite la inseguridad, la desconfianza hacia uno mismo, la falta de autoestima también, la falta de trabajo interno, todo eso se refleja ahí. De hecho, una persona con un buen aura, desde la pura presencia se nota, pero al momento que habla, el cómo marca límites, ahí la gente empieza a marcar sus propios límites para acercarse a esas personas, porque sabe que esas personas no les va a temblar, no tienen miedo, saben decir las cosas y tampoco les da pena. Eso es algo que tienes que perder, la pena para decir las cosas. Yo me acuerdo también mucho tiempo en mi vida, yo era muy introvertido, entonces yo era muy penoso. La gente me decía, es que eres muy penoso, pero en mi cabeza siempre estaba una respuesta ante lo que yo iba a hacer. Mi cabeza siempre ha trabajado de manera tan acelerada que siempre había una visión posterior a lo que yo todavía ni siquiera hacía, ¿saben? Entonces eso me frenaba muchísimo para hacer las cosas. Pero ya sobre la marcha, conforme te atreves a ir accionando, a ir avanzando, a través de la experiencia, te vas dando cuenta de muchas cosas y vas desarrollando muchas habilidades. Al día de hoy, tal cual para mí es una estupidez completa el no saberme acercar a una persona desconocida para pedir, preguntar, o tal vez por el hecho de querer generar una conexión. Ya no le encuentro tanto sentido a raíz de toda la experiencia que he pasado. Por eso te recuerdo, la acción masiva imperfecta es importantísima. Pero el punto principal es ese, aprender a decir que no, saber marcar límites de manera concreta o con un breve contexto, solamente. Ya para ir cerrando el tema del día de hoy y retocando lo que te decía de que es parte de la comunicación, te recuerdo algo que se llama comunicación asertiva. La definición exacta es el saber decir las cosas de una forma en la que el otro las pueda entender. Es saber ponerte al nivel de las personas cuando es necesario. Tienes que aprender a bajarte al nivel de las personas o subirte al nivel de las personas. En mi caso personal, y se los he dicho muchas veces, por ejemplo, aquí en juntas de la privada que administro, en equipos cuando he estado dirigiendo, en un lugar en el que yo tiendo a estar al frente, sí se los he tenido que marcar en el momento. Estamos en una plática en donde yo estoy acá y les voy a pedir y exigir de cierta manera que se pongan a este nivel, porque si estamos hablando en un grupo, lo que menos tienes que hacer es bajarte al nivel de las personas, del común. En esos momentos vas a perder primero postura y se va a reflejar una inseguridad que la gente va a empezar a manejar. En todos los aspectos, en todos los ámbitos de tu vida, el aprender a comunicar se vuelve pieza clave. Y para poder marcar límites, para saber decir que no, también es necesario que lo desarrolles, una buena comunicación, una comunicación asertiva, un buen dominio emocional también, un buen manejo de tu mente. Todo el desarrollo personal va enlazado, unas cosas con otras, pero en la acción es donde perfeccionas. La repetición constante. Hay una frase que dice que tu repetición es tu reputación. De cierta manera sí, porque los resultados que te trae te dan cierta reputación, pero más que nada porque reflejan el trabajo interno y la congruencia que tienes. Hoy me alargué un poquito en el tema, creo que me podría seguir alargando, pero la intención también sigue siendo que los mensajes sean breves para que sean interesantes, sean más digeribles y que los puedas aprovechar al máximo. Esto va a ser todo por el día de hoy. Cuídate mucho, nos estamos viendo el día de mañana. Y vete a seguirme a Instagram también. Si no me estás siguiendo, vete a mi Instagram, @paco.sanabria. Cuídate mucho, nos estamos viendo el día de mañana. Bye bye.